No fue una plaga cualquiera, fue una noche silenciosa, pero detrás de ese silencio venía algo que haría temblar hasta al mismo faraón. Una presencia invisible cruzó Egipto sin ser vista, y donde no había sangre, se llevó vidas. ¿Quién era? ¿Un ángel de muerte? ¿Una criatura enviada por Dios? ¿O fue el mismo Dios el que caminó entre las casas con juicio en la mano? En este video vas a descubrir una de las verdades más olvidadas y perturbadoras de la Biblia, la historia del destructor y la señal que lo detuvo en seco. Prepárate, porque esto no es solo historia antigua, es un anuncio profético que apunta directamente a nuestro tiempo. Esta es la historia del ángel de la muerte en Egipto, y empieza ahora. El sol se había ocultado sobre Egipto. La noche cayó espesa, como si el mismo cielo hubiese cerrado los ojos. Pero no era una noche normal, era la última antes del juicio. Moisés ya lo había advertido. A la medianoche, Dios pasará por la tierra, y todo primogénito morirá. Faraón se burló. El pueblo egipcio cenó como cualquier otra noche. Pero los hebreos, no. Ellos sabían que algo sobrenatural se acercaba, algo invisible, pero letal. Dentro de sus casas comieron apurados, pan sin levadura, hierbas amargas, un cordero sin defecto, y la orden más extraña de todas, tomar su sangre y pintar las puertas. No entendían todo, pero obedecieron, porque sabían que lo que venía no era humano, ni era negociable. La medianoche llegó, y con ella, el silencio, y luego, un grito, desgarrador, desde el palacio del faraón hasta la choza del esclavo. Algo había pasado, algo había cruzado Egipto como una sombra viviente. Mientras el llanto se extendía como un río oscuro por las calles, los hogares de los hebreos permanecían en calma, no porque fueran mejores, no porque merecieran vivir, sino porque sus puertas estaban marcadas con sangre, sangre que gritaba, aunque nadie la oyera, sangre que decía, aquí ya hubo muerte. El ángel de la muerte pasaba de largo. Aquella noche no importaba cuán rico eras, ni cuán sabio. La única diferencia era esa: ¿estaba tu puerta manchada de sangre o no? Porque para Dios, la sangre era suficiente. No pedía explicaciones, no evaluaba el pasado. La sangre lo decía todo. Ese cordero sacrificado no era casualidad, era un símbolo, un anticipo. La muerte no entraba donde ya había sido pagada, y aunque ellos no lo sabían aún, esa noche estaba profetizando algo mayor, porque el que un día vendría no sería un cordero literal, sino el Cordero de Dios. Pero antes de entender eso, tenemos que enfrentar la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Quién fue exactamente el que trajo la muerte esa noche? El texto bíblico no da un solo nombre, pero deja pistas. En Éxodo 12:23, Moisés dice algo perturbador: y cuando el Señor vea la sangre en el dintel, no dejará entrar al destructor. ¿El destructor? ¿Era un ángel? ¿Un espíritu? ¿Un enviado? ¿O fue Dios mismo quien cruzó Egipto con juicio en sus alas? La tradición hebrea habla de un ángel de la muerte, Malak Hamabet, pero en otras partes, la Biblia simplemente dice: y el Señor hirió a todo primogénito. Algunos rabinos afirman que fue una manifestación directa de Dios en modo de juicio, no un mensajero, sino el mismo rey ejecutando la sentencia. Otros creen que fue un ángel específico, una criatura celestial que solo actúa bajo orden directa, como en el caso del ángel que mató a 185.000 asirios en una sola noche. Sea como sea, lo cierto es que no actuó por cuenta propia. No fue un rebelde, no fue Satanás, fue un ejecutor divino, con una única tarea: separar los que estaban cubiertos por sangre de los que no. Y esa noche, su juicio fue total. Pero aquí viene lo más impactante. Dios no se deleitó en esa muerte. No lo hizo por crueldad, lo hizo por justicia.
Porque cuando el clamor del oprimido llega al cielo, el cielo responde. Esta parte incomoda, porque nos gusta imaginar a Dios como un Padre amoroso, y lo es, pero también es juez, y un juez que no aplica justicia, no es justo. Durante siglos Egipto había esclavizado a los hijos de Israel, habían matado a sus hijos varones, los habían tratado como animales, los hicieron trabajar bajo látigos, con las espaldas abiertas y las manos sangrantes. Dios fue paciente, muy paciente. 9 plagas vinieron como advertencias, pero el corazón de Faraón se hizo más duro con cada una, hasta que Dios dijo, basta. Ese basta es lo que muchos no entienden. Dios no envió muerte por placer, lo hizo por amor a su pueblo, porque a veces el amor también protege destruyendo. No es popular decirlo, pero es verdad. Y esa noche, el amor de Dios fue espada y escudo a la vez, espada para el opresor, escudo para el que confiaba, y sin que ellos lo supieran, todo lo que vivieron estaba gritando en dirección a un momento mucho mayor, uno que vendría siglos después, en una cruz, en otro sacrificio, en otra sangre. El ángel pasó, el juicio cayó, Israel fue liberado, pero la historia no termina ahí, porque esa noche no fue solo un evento, fue una profecía viviente, el Cordero sin defecto, la sangre que salva, el juicio que pasa de largo. Todo eso apunta a Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo no dijo, ahí va el Salvador. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ves ahora? La Pascua no era solo historia, era ensayo. Y así como aquel destructor no entró donde había sangre, hoy el juicio eterno no entrará donde está la sangre de Cristo. Esa es la gran verdad. No se trata de religión, ni de si eres buena persona. Se trata de si estás cubierto por la sangre del verdadero Cordero. Hoy ya no necesitas marcar tu puerta con sangre de animal. Ahora se marca el corazón, con fe. Y aunque muchos no lo crean, el destructor no ha desaparecido, solo espera su última misión. Pero para el que está en Cristo, la muerte volverá a pasar de largo. Quizás hoy no vivas en Egipto, pero el juicio sigue siendo real. Y la pregunta no ha cambiado. ¿Estás cubierto por la sangre del Cordero? Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que también necesita esperanza. Alguien que está librando su lucha, en silencio. Recuerda, no estás solo, no estás desechado. Y si estás en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te abrace fuerte, donde estés. Hasta pronto.